Hoy día 2 de febrero es el Día de los Humedales y desde Arba Ollo queremos aprovechar para explicaros un poco la importancia de estos ecosistemas, los peligros a los que están sometidos y algunas de las especies más representativas de las charcas de Ollo. Para empezar con la vegetación, que es lo que más compete a Arba Ollo, podríamos mencionar el Isoetes velatum, el lecho juncal, que es una especie muy interesante que encontramos en algunas de las charcas de Ollo. Es muy escasa en esta zona y por eso es importante no acercarse ni pisar mucho en las zonas inundables, que es donde suele aparecer, las que no están perpetuamente inundadas. Otra de las especies importantes son las muchas especies de orquídeas que aparecen en estas charcas. De nuevo aparecen en el borde, que es justo donde nos paramos a mirar, por tanto es importante intentar mirar las charcas quizá un poco desde más lejos para evitar pisar estas especies cuando están creciendo. Dentro de otras especies encontramos por supuesto los anfibios como las culebras de agua, el sapo corredor, el sapo partero, el sapo de espuelas. Y también hay que hacer la mención de los peces, que hasta hace poco se podían ver en estas charcas, pero son una especie introducida y hay que tener cuidado porque a menos que la charca, o en este caso la laguna, sea muy grande, los peces enturbian el agua y no permiten que las plantas crezcan. Y son precisamente las plantas las que alimentan a los anfibios y a las larvas de muchos insectos, que es lo que hacen interesantes y biodiversos estos ecosistemas. También es muy interesante la posibilidad de ver aves cuando uno se acerca a estas charcas. Aves que se pueden ver con facilidad son la cigüeña, la curruca, el alcaudón, el anaidazulón, las grullas, las dos especies de buitre que hay en Ollo, que son el buitre negro y el buitre leonado, el busardo ratonero, el cernícalo vulgar, que es muy curioso cuando se para en el aire batiendo las alas para mirar mejor a sus presas, acto que se llama hacer el Espíritu Santo. Y en general todas estas especies se ven con relativa facilidad en Ollo, pero seguramente menos de lo que podrían por la gran afluencia de gente a estos ecosistemas. Entonces ya dejo paso al resto de compañeros y expertos que van a hablar de otras especies y más pormenorizado de los peligros que las charcas tienen en Ollo, y esperemos que este vídeo os parezca interesante. En Madrid, la mayoría de humedales son artificiales, que se han creado espontáneamente en excavaciones o por la cantería, como sucede en Ollo. Los humedales de Ollo se encuentran amenazados por diversos peligros. El primero de ellos son las especies invasoras, que fundamentalmente son cangrejos o peces, pero también es importante destacar aquí la aparición del Hypnobium levigatum o bocado de rana a modo de plaga en el río Manzanares, que suele utilizarse esta planta en los acuarios, lo cual podría generar un peligro en el futuro para las charcas de Ollo. Otro peligro que nos encontramos son las cabras, ya que muchas veces cuando las charcas no están valladas, orinan en ellas, y también los perros, ya que pueden molestar a los anfibios. Otro problema son los viandantes que pisan las charcas o las bicis que pasan muy cerca, ya que ahora mismo, en esta época, nos encontramos con las puestas de anfibios que muchas veces se encuentran en los alrededores de las charcas. Por lo tanto, es muy importante respetar los caminos y mantenerse siempre dentro y respetando la integridad de las charcas. ¿Y qué puedes hacer tú para ayudar a los anfibios y a las aves? Si tienes un jardín y tienes la posibilidad de poner un estanque o una charca, esto ayudaría a la continuidad de las especies, ya que actualmente muchos arroyos de los que dependen, que antes eran constantes, ahora ya se están volviendo temporales. Muy buenas tardes. Nada, os mando un saludo aquí en esta tarde de invierno para hablaros de algo que seguramente muchos de vosotros conozcáis, que son las charcas de los camorchos. Y otros compañeros os habrán hablado del interés que pueda tener desde el punto de vista de la fauna, de la flora. Yo os voy a hablar de otro interés muy especial que tienen, que es desde el punto de vista de los organismos microscópicos que viven en ellas. Bueno, y antes de nada, quería presentarme. Soy Antonio Guillén. eh, ya sabéis, colaboro con la plataforma Biodiversidad Virtual y llevo el área de mundo microscópico. Y aparte de eso, pues también coordino un trabajo de microorganismos acuáticos en toda la península ibérica que se llama Proyecto Agua.
Ahí narramos y a través de las fotografías y de descripciones la vida de todos estos organismos que no vemos y que es muy fácil observar. Entonces, si queréis, para hacer esto un poquito más llevadero, más liviano, lo que voy a hacer es recordar algunas de las imágenes de los organismos que pues hace ya 5 años, invitado por Antonio Ordóñez, muestreamos, recogimos allí en las charcas de los Camorchos. Se trata solamente de una aproximación superficial, pero os va a dar idea de la enorme biodiversidad, de la gran riqueza biológica que tienen estos ecosistemas tan pequeñitos, pero tan interesantes por lo que decía antes. Bueno, hay una particularidad. Aquí tenéis una pequeña muestra de algunos de los organismos que podemos encontrar en él, en estas charcas. Mirad, podemos ver en este panel organismos unicelulares, por ejemplo, estos tres de aquí arriba, que pertenecen al grupo de las euglenas, son interesantísimos porque realmente no se sabe bien en qué grupo de organismos incluirlos. Hacen la fotosíntesis, este color verde delata que tienen en su interior clorofila, pero si os fijáis, tienen una manchita roja ahí, que es una especie de ojo, es un sensor para la luz que hace que se desplacen a los lugares donde pueden hacer la fotosíntesis. Y lo hacen con un pequeño flagelo que tienen en la parte delantera o con dos flagelos, y de esa manera se mueven realmente como animales, aunque tradicionalmente se les ha incluido en el grupo de las algas. Bueno, ahora pertenecen a otro sistema de clasificación diferente, pero hay una gran variedad de especies y de géneros que viven ahí en estas charcas. ¿Eh? Otro gran grupo de organismos que podemos encontrar en los camorchos son los ciliados, que tenéis en esta segunda fila. Tenéis ahí tres. El de la izquierda es un gran depredador. Tienen estos organismos unicelulares. Se llaman ciliados porque tienen el cuerpo recubierto con unos pelitos que hacen como remos, que además les ayudan a desplazarse de una manera muy rápida. A veces es difícil el capturar una imagen de todos estos porque es como querer hacer una fotografía de un saltamontes al vuelo, para que os hagáis una idea. Pues hay que estar ahí en el momento preciso para poder capturar la imagen y poderla mostrar. ¿Eh? Uno de los grupos más especiales de organismos que encontramos en los camorchos, quizá una de las particularidades, es que nos encontramos con un grupo de organismos como estos que veis aquí abajo en la tercera fila. Son algas que pertenecen a un grupo, la familia de los désmidos, que se caracterizan por vivir, bueno, se caracterizan, entre otras cosas, por vivir en lugares con aguas ácidas, es decir, en lugares donde el carbonato cálcico escasea y es muy abundante la sílice. Esto hace que el pH del agua sea ligeramente ácido y es donde encuentran estos organismos las condiciones más favorables para vivir. Muchos de ellos son excelentes bioindicadores de contaminación, es decir, que conociendo si algunos de ellos están presentes o ausentes, dependiendo también de la abundancia, pues podemos determinar si el agua está alterada, si sufre algún aporte extraño, en fin, las condiciones del medio. Y estos organismos son propios no de estos lugares que se encuentran como en Hoyo en la zona baja de la sierra, sino que son más propios de las alturas. ¿Eh? Y una de las particularidades precisamente de estas lagunas de Hoyo en Manzanares es que podemos encontrar en ellas organismos propios de las cumbres de montaña, de las turberas de montaña, pero también otros organismos que son más propios del valle. El que confluyan estos organismos de zonas altas con estos de otras zonas más bajas hace que la biodiversidad también se multiplique en estos lugares. Mirad, hay otro grupo especialmente representado
Aquí veis en detalle algunas de las imágenes de las fotografías anteriores. Este ciliado tiene la parte del citostoma, la boca, por decirlo así, lo tiene en esta parte anterior, y el interior, todos estos colorines que veis ahí, corresponden a pequeñas algas o algún flagelado que ha comido. Todas estas bolitas rojas corresponden precisamente a euglénidos que ha capturado y que está ahora digiriendo, ¿eh? Esta foto borrosa obedece precisamente a ese movimiento rápido de estos ciliados, utilizando una técnica microscópica de campo oscuro, y está girando como una peonza, y en este momento se percibe esta imagen borrosa del movimiento de ese giro. El interior, como podéis ver, con estas manchas verdes, corresponde también a las algas que ha ingerido. Realmente una gota de agua de cualquiera de estas lagunas de los camorchos es un pequeño ecosistema, vamos, un pequeño por el tamaño, pero un gran ecosistema en cuanto a su diversidad. Para que os hagáis una idea, en una gota de agua cogida en la orilla, recogida en la orilla, puede haber en una sola gota de agua, pues alrededor a lo mejor de 400, 500 individuos, y es muy probable que no es difícil que dentro de esa gota de agua nos encontremos con 150, 200 especies, ¿eh? Y la particularidad de los camorchos es que algunas de estas especies son muy especiales, ¿eh? Este es un ciliado muy, muy singular. Veis que tiene el cuerpo dividido por el medio como una pequeña constricción, y aquí un pequeño apéndice. Bueno, con este pequeño apéndice, en este pequeño apéndice fabrica un hilito de gelatina con el que se une al fondo normalmente, a algo del sustrato, para quedar anclado. Y mientras tanto, él gira a una velocidad rapidísima, y este anclaje evita el salir despedido. Este es uno de los desmidos también más comunes, un desmido del género Staurastrum, que habita aquí en estas aguas. Es uno de estos géneros que os decía antes, que son indicadoras de la limpieza o de la poca contaminación de las aguas. Y estos organismos tienen una particularidad muy curiosa, y es que cuando las condiciones del medio son favorables, por ejemplo en primavera, donde encuentran la luz, el agua está fresca, no escasea, pues estos organismos se van a reproducir muy rápidamente, partiendo el cuerpo a la mitad ya por esta previa constricción que tienen en el medio, ¿eh? Luego la otra mitad la van a reconstruir en poquito tiempo, en unas horas o en un día, reconstruyen la otra mitad y repiten el proceso de manera seguida, de tal forma que en pocas horas o en pocos días la población se ha multiplicado exponencialmente, si las condiciones son buenas. Si las condiciones son desfavorables, entonces recurren a un mecanismo de reproducción sexual, uniéndose dos individuos, intercambian los núcleos y generan una forma de resistencia que puede durar años. Imaginad que se produce una sequía, que no llueve en meses. Esa forma de resistencia aguantará en algunos casos décadas, y en el momento más favorable puede llegar a eclosionar y a dar lugar a otros nuevos ejemplares. No habíamos hablado quizá de uno de los grupos más interesantes que se encuentran en los camorchos, y son las amebas. Esta que veis aquí, que parece un fantasma, ¿eh? Probablemente pertenezca al género ameba. Es una ameba desnuda. Lo más curioso de todo es que casi todas las amebas, a pesar de que en los libros estemos acostumbrados a verlas como formas blandas, como esta que aparece aquí, digo, lo más curioso de todo es que la mayor parte de las amebas están protegidas y viven dentro de un caparazón, como lo hacen los caracoles. Son caparazones que fabrican bien cogiendo pequeños fragmentos de cuarzo del medio, o que ellas mismas son capaces de sintetizar con escamas de sílice, imitando los tejados de las casas o vidrieras. Entonces es un mundo realmente maravilloso, muy diverso en camorchos. Recientemente, estudios que han hecho
desde la Universidad Complutense y desde el Jardín Botánico en Madrid, recogiendo material, recogiendo el agua y haciendo análisis genético, parecen apuntar a que hay una enorme biodiversidad de este grupo de organismos, de amebas, sobre todo amebas tecadas. Este es otro désmido, estas algas de las que os hablaba antes, del género Cosmarion, que se dividen de esa manera tan particular. Esta especie en concreto, que se llama Cosmarion pachydermum, pachydermum porque tiene una piel muy gruesa como los paquidermos, es propia de las turberas de montaña y sin embargo está muy bien representada en estas zonas, ya digo, en estas zonas de valle y tiene cierto valor indicador. Eh, bueno, algo que os llamará la atención es las distintas formas de verlos, ¿no? En que se pueden encontrar. Fijaos qué diferencia, se trata del mismo organismo, este y este. Aquí simplemente porque hemos puesto en el microscopio un par de filtros de polarización. Para hacerlo simplemente podríamos utilizar los cristales de unas gafas viejas, o que no se utilicen para polarizar la luz y obtenemos así visiones diferentes de la misma muestra con una perspectiva y con unos caracteres diferentes que nos ayudan también a identificar a los organismos de una manera más precisa. Esta es otra de las especies comunes. Es otro désmido, también del mismo género anterior, escaso en la península ibérica y sin embargo representado aquí. En este caso, la imagen no es muy buena. También están presentes colonias de cianobacterias. En este caso es una cianobacteria propia de embalses, ya indicadora no de ese tipo de ambientes de montaña como los que señalábamos antes, sino más propios de zonas de valle. Otra ameba del género ameba, fijaos, una gran ameba extendiendo sus brazos, sus pseudópodos y capturando diferentes tipos de presa que se puedan encontrar en el agua. Aquí en estas pequeñas lagunitas tenéis gran cantidad de organismos productores fotosintéticos, como en un bosque de las plantas, que estarían representadas por las algas y las cianobacterias. Luego unos consumidores, unos depredadores que podrían ser los ciliados o estas mismas amebas, y unos superdepredadores, aquí veis, eh, este sería un depredador también de estos organismos verdes, y luego habría unos superdepredadores representados por pequeños organismos pluricelulares, como las pulgas de agua, que posiblemente veamos después en una imagen. Mirad, esta ameba es una ameba muy interesante. Esta vista de perfil construye ese caparazón que tiene forma de iglú, como veis aquí, y la apertura a ese iglú lo tiene por aquí, por la parte inferior. Dentro, todo el interior hueco de este caparazón está relleno por el citoplasma del organismo. Mirad, aquí tenéis un representante de esas amebas tecadas, interesantísimas. Es un corte por la parte media, y no se aprecia bien lo que sería la superficie, que está cubierta de piedrecitas microscópicas. Para que os hagáis una idea, esta puede tener aproximadamente unas 40 micras, es decir, unas 40 milésimas de milímetro, invisible absolutamente a simple vista, y con cualquier pequeño microscopio sí que se podría ver. Otra de estas amebas tecadas, o el aspecto que presenta el caparazón, como veis, con cualquier fragmento de sedimento que podamos encontrar, que puedan encontrar en el fondo, construyen este caparazón. Aquí tenéis una imagen de un desmido reproduciéndose de esa manera que os comentaba antes. Este se ha dividido a la mitad y ha reconstruido esta parte. Esta parte corresponde a la parte reconstruida de esta otra, y esta parte de aquí corresponde a la que ha reconstruido de esta otra. Otro grupo de organismos, y ya casi con esto termino, corresponde a los superdepredadores de los que os hablaba antes, que se alimentan de todos los anteriores. En este caso tenéis un rotífero de un género muy especial que se llama Coloteca.
extiende unos filamentos como si fuese una tela de araña y cualquier partícula que le sirva de alimento, cualquier pequeño ciliado, cualquier flagelado, cualquier alga que cae en estos filamentos es atrapada, es englobada aquí en el aparato digestivo y es digerida. Eh, Aquí tenéis una pequeña muestra de algunos otros organismos se pueden encontrar en ellas. Eh, Solamente comentaros que esta es una breve pincelada a toda esa biodiversidad, a toda esa riqueza biológica que podéis encontrar en esas lagunas que desde luego hay que preservar, hay que cuidar y hay que proteger. Estas son ejemplos de diatomeas. Otro gran superdepredador, en este caso una de estas pulgas de agua con su caparazón. Aquí se le ve el interior. Esto marroncito que veis ahí en el interior corresponde al tubo digestivo. Una de estas eulenas. Esta es una de las más bonitas, de las más escasas en la península. Creo que esta es la única referencia que hay en la península ibérica a esta especie, Pleodorina. Recuerda mucho a las colonias de Volvox. Seguramente algunos de vosotros sepáis lo que es eso. Son colonias de organismos unicelulares que se agrupan en estas formaciones esféricas y perfectas, que se mueven girando como si fueran planetas. Realmente se trata de individuos aislados, sin embargo, tienen una coordinación perfecta y se mueven como si fuera un solo organismo. Y en organismos como estos, además, existen algunas claves que pueden permitir encontrar eh, algunas de las explicaciones o algunos de los elementos que han permitido el paso de los organismos unicelulares a los pluricelulares. Es decir, la clave del paso de la unicelularidad a la pluricelularidad como la nuestra puede estar encerrada en estos organismos. Por eso son muy interesantes también desde el punto de vista de la investigación básica. Bueno, y con esta breve introducción simplemente quería mostraros alguna de estas joyas que tenéis ahí en Hoyo. Este año espero poder, junto con Antonio Ordóñez, recoger algunas otras muestras, seguir estudiando este mundo y os animo también a que lo hagáis vosotros. Hoy día el tener un microscopio es algo que está al alcance de cualquiera. No se necesitan técnicas especiales para observar estos organismos, porque tan solo montando una gotita de agua en un portaobjetos, es decir, en el cristalito donde se ponen las muestras y cubriendo con un cubreobjetos, podemos ya observar todas estas maravillas de la vida. Y ya digo que el que tengáis ahí a esa joya de las lagunas de los Camorchos, pues os convierte en privilegiados. Y bueno, pues un placer saludaros. Gracias, Antonio Ordóñez, por haberme invitado a participar en este ciclo de charlas y espero haberos por lo menos movido a la curiosidad para conocer la vida que hay en estos lugares. Así que muchas gracias y buenas tardes. Hola, soy Diego Gil, soy biólogo y entomólogo por la Universidad Complutense de Madrid. Eh, alguna parte de mis estudios tienen que ver con los odonatos y he tenido la oportunidad de ir a los Camorchos en Hoyo de Manzanares y sé de primera mano un poquito de cómo es la importancia de estos insectos en este sistema lagunar. Tengo una presentación hecha por aquí que iremos a ver ahora. Vale. Bueno, el título tiene que ver con todo lo que he dicho, ¿no? Los ordonatos del sistema de la charca de los Camorchos de Hoyo y Manzanares, Madrid. Lo primero, poner un poco de cara a estos insectos, ¿no? Esto sería una libélula, ¿vale? Un anisóptero, mientras que este otro, vamos a ponerlo así, que se ve mejor, es un cicóptero, ¿vale? Es un caballo del diablo. Son dos subórdenes diferentes de odonatos, que son los dos sistemas, digamos, de morfológicos que tiene este grupo.
Las libélulas son más grandes, los caballitos son más pequeños, las alas son iguales en los caballitos, son diferentes en las libélulas. Y bueno, lo importante de aquí es destacar que hay unas 80 especies en la península ibérica y que tienen un sistema de vida bastante singular, bastante complejo, ¿no? Al igual que otros muchos insectos, como pueden ser los plecópteros, las efímeras, los odonatos también tienen un sistema de vida que debemos decir que es anfibio, ¿no? Que tiene la primera parte de su vida, la parte de larva, es acuática, mientras que la parte adulta es terrestre, ¿no? Estas larvas vivirían en el agua, además tienen unas singulares también adaptaciones, como puede ser ese sistema a presión que lanzan por el extremo de su abdomen, con el cual se propulsan dentro del agua, o esa máscara, como si fuese la boca de Alien, típica de la película, que la puede lanzar para atrapar a sus presas. Cuando ya ha estado comiendo lo suficiente, ya ha madurado, estas larvas emergerían a tierra y tendríamos la salida del adulto, ¿no? Tal y como conocemos nosotros las libélulas. Bueno, pues el esquema así de la importancia que tienen estos organismos, ¿no? Aparte de su nivel de conservación, ¿no? De que todos los seres vivos deben de ser conservados por su mera existencia. Aparte, al ser humano nos benefician, nos vienen bien, tanto a nosotros como al propio ecosistema, ¿no? Ese sistema de vida anfibio, ¿no? De que tiene dos sedes, dos tipos de vida en dos medios diferentes, ¿no? En el medio acuático y en el medio terrestre, dominando los cielos. Tiene que ver también con la etapa larvaria, ¿no? Que las larvas son muy sensibles al entorno acuático, ¿no? Un pH diferente al que están acostumbrados, o una serie de contaminantes diferentes pueden afectar su estilo de vida y puede llegar a la muerte a muchas especies, ¿no? Otras son más tolerantes y esta especificidad, o de ser muy especialista de un medio, ser generalista de un medio, nos da información sobre el entorno. Y eso tiene que ver con la bioindicación, ¿no? Esa cualidad que tienen muchos seres vivos para demostrar o para indicarnos, ¿no? Cuáles son las características de cada medio natural, ¿no? Directamente estudiando la composición de libélulas o de odonatos, podemos ver qué tipo de sistema es cada una de las zonas, ¿no? Con un listado bien hecho de odonatos, por ejemplo, podemos ver más o menos qué características tiene ese entorno, ¿no? Y aparte, como ya decía antes, las libélulas y los caballos del diablo, los odonatos, son depredadores en ambos sistemas. Tanto en el acuático, las larvas son depredadoras de pequeños crustáceos u otros organismos que estén ahí, como una vez ya son adultos, también depredan otros insectos voladores, como pueden ser dípteros, ¿no? Que esto lo que hacen es regular esas poblaciones. A su vez, también las libélulas son presas de otros organismos, como pueden ser pájaros, ¿no? O también, dentro del agua, las larvas son depredadoras de muchos crustáceos, pero es que muchos crustáceos también son depredadoras de estas larvas, ¿no? Y eso tiene que ver con la idea de redes tróficas, ¿no? De cómo se está interconectando cada una de las especies, ¿no? De sus poblaciones, y van siendo comidas, ¿no? Y toda la materia y energía pasa desde la fotosíntesis que viene del sol hasta los organismos más, más alfa, ¿no? Más depredadores. Y esto también tiene una influencia ecosistémica, ¿no? Digamos que estas dos puntas de lanza serían el interés aplicado que tendría que tener este grupo de seres vivos, aparte ya, como he dicho antes, de la propia observación de todo tipo de seres, porque para eso existen, ¿no? También deben de tener su importancia, aunque nosotros no le encontremos una utilidad. La vida no es útil, la vida es la que es. Ya centrándonos en cuáles son las especies que se han detectado en Hoyo de Manzanares, ¿no? en la charca de los camorchos, no son muchas especies, pero sí que nos dan ya cierta idea de cuáles son estas especies, cómo es este ecosistema y cómo pueden identificar estas especies a la zona en la que viven, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí un 50% de caballos del diablo con un 50% de anisópteros, ¿no?
está muy equilibrado, digamos, los dos subórdenes que tenemos en la charca de los camorchos. Ese sería el listado, ¿no?, de todas las especies que se han detectado actualmente en la charca. Es un listado previo, seguramente haya muchas más especies, pero este listado de especies, ya si nos ponemos a investigar la biología de cada una de las especies, viendo esas estructuras de cuáles son las especies que vemos, ya nos da pistas de cómo es la charca de los camorchos, ¿no? Podemos ver un grupo de especies que son bastante comunes, ¿no? Son bastante generalistas también, son de medios bueno, le da un poco igual, y son sobre todo de medios lénticos, ¿vale? Son de medios donde las aguas no están en movimiento, son charcas, aguas quietas, son charcas, lagunas, etcétera, ¿no? Son especies, como ya digo, muy comunes. Estas especies tendrían que ver con este bajo requerimiento de nivel de vida, ¿no?, de las aguas. Y si bien es verdad que otras especies también pueden estar mucho más abajo, como en la ciudad de Madrid, como ya estas especies que están marcadas han sido detectadas también en zonas urbanas como la ciudad de Madrid, ¿no? Pero aparte hay otra serie de especies, como estas que marco en azul, que son bastante singulares. Bruneum, por ejemplo, sí que es una especie asociada más a medios helóticos, más a ríos, de agua en movimiento. Sanguineum, si bien está asociada también a zonas de aguas encharcadas, de zonas donde no hay movimiento de aguas, sí que es cierto que es una especie mucho menos común que otras especies como las dos Simpetrium, ¿no?, como es el Latum o Foscolombi, porque son especies que están muy restringidas a zonas de la sierra, como puede ser la Sierra de Guadarrama, cosa que ya nos da una idea de que, claro, mm, son charcas, sí que es verdad, pero no vamos a encontrar más especies abajo de Madrid que en esa charca que ya está a un nivel más cercano de zonas muy naturalizadas, como puede ser la Sierra de Madrid, la Sierra de Guadarrama. Centrándonos un poquito en algunas especies para destacar, voy a destacar unas cuantas para contar una serie de pequeñas historias. Como puede ser esta, Anax imperator, ¿vale? Anax imperator es un ésnido, es una de las libélulas más grandes, ¿no? Es una familia de libélulas grandes. Estas libélulas son migradoras, pueden estar en la península ibérica y migrar hacia África y volver hacia diferentes generaciones. Es una libélula muy común y la gran, digamos, hito que tiene esta especie, ¿no?, es que es súper depredadora. Esta libélula depreda también otras libélulas, o sea, otras especies de libélulas. Es como un superdepredador dentro del mundo de las libélulas, que no solamente regula las poblaciones de otros insectos, sino que también la de la propia comunidad de libélulas. Cosa que vi hace no tanto en la charca de los camorchos, como una anax capturaba a un Simpetrium y se lo comía. Bastante espectacular. Luego tenemos estas especies, ¿no?, tanto Crocotemis eritrea como Simpetrium foscolombi y Simpetrium estrelatum, son las especies que, ya digo, son de las más comunes que se pueden encontrar. Ahí tenemos un tándem, una cópula de Simpetrium foscolombi. Son las libélulas más comunes, también se encuentran en la ciudad de Madrid, pero también son libélulas de zonas de medios lénticos, ¿no?, como decía, pero también destaca una cosa, y es que encontramos aparte otro Simpetrium más, ¿no?, otra especie del género Simpetrium, que es Sanguineum. Esta, que como vemos es mucho más roja que las otras, no tanto como Crocotemis, pero eso es otro género diferente, es una libélula que se encuentra en zonas de la sierra, ¿no? Es una libélula bastante característica de las zonas altas de Sierra de Guadarrama, así como en otras partes de España, ¿no? Pero encontrar esta especie dentro de este sistema ya nos dice lo que decía de los vindicadores, ¿no? Estamos en una zona de aguas lénticas, de zonas encharcadas, pero que aparte está en una zona bastante cercana a una zona naturalizada, ¿no? Cosa que solamente con este listado ya podemos ir entendiendo un poquito cómo es ese sistema de lagunas. Y por último, resaltar esto que pone es Isnura CF elegans, ¿vale? Pone CF porque no se sabe muy bien si es elegans o es otra especie que se llama Graelsi. Este pequeño cabello del diablo tiene una particularidad, y es que tanto
Iznura elegans como Iznura graelsi pueden hibridar entre ellas, con lo cual los individuos que salen, son bastante difíciles de dar a una especie a otra o bien darle al híbrido, ¿no? Poder designarla a una a otra o a ese híbrido. ¿Cuál es la particularidad? Que estamos viviendo actualmente una lucha por medio de la hibridación, de la expulsión de Iznura graelsi por parte de la Iznura elegans. Iznura elegans está más en la zona norte de la península, es más europea, mientras que graelsi es más mediterránea. Sin embargo, elegans está entrando más en la península ibérica y está, digamos, expulsando, está moviendo a esa especie de graelsi por medio de la hibridación por un mecanismo bastante curioso que se llama llave cerradura. Las genitalias que tienen estos bichitos actúan como si fuese una llave y no cerradura. Entonces los híbridos que dan estas especies no pueden copular con las especies, con los individuos de graelsi. Así que digamos que graelsi solamente puede hibridar consigo mismo, ¿no? Pues solamente puede tener cópula consigo mismo, mientras que elegans solamente puede tenerlo tanto como en el híbrido como con graelsi. Así que poco a poco, a lo largo de los años, está expulsando a esta especie de la península ibérica. Y bueno, con esta particularidad ya acabo mi intervención. Muchas gracias y Testing Power. Buenos días, me llamo Fernando Useros y soy estudiante de doctorado en el grupo de protistas del Jardín Botánico de Madrid. Entonces voy a hablaros un poco de los protistas de la charca de los camorchos y del grupo con el que trabajamos nosotros. Entonces los protistas, ya ha habido una charla previa sobre ellos, tienen una gran diversidad tanto a nivel de especies como a nivel genético y de ecología y modos de vida, y juegan papeles cruciales en la ecología tanto de ecosistemas terrestres como acuáticos. Sin embargo, gran parte de esta diversidad es desconocida y, por tanto, los roles que juegan en estos ecosistemas pues, también están por descubrir. Hay mucho que estudiar sobre ellos. Entonces, en el grupo de trabajo del que formo parte, dirigido por Enrique Lara, trabajamos o estudiamos un grupo de protistas concreto que son las amebas tecadas. Entonces, las amebas son, posiblemente os suenen, son unos organismos formados por una única célula y son así un poco amorfos y se van arrastrando y se alimentan de otros microorganismos o de restos animales o vegetales que encuentran por el ambiente. Entonces, las amebas tecadas tienen la particularidad de que se fabrican una teca, que es una especie de concha o de casita, ya sea con sustancias que ellas mismas producen o cogiendo granitos de arena, piedrecitas o incluso los restos de los caparazones de otros microorganismos de los que se alimentan. Entonces, con todo esto hacen esta teca y dentro de la teca se encuentra la célula. Y a través de la apertura que tiene, sacan los pseudopodios, que son como si fueran tentáculos, con los cuales van buscando comida o se van arrastrando para desplazarse y encontrar alimento o pareja, lo que sea. Vale. Entonces, esta teca también, según la especie, pues tiene una forma u otra, con lo cual nos permite identificarlas al microscopio. Y además también la teca permanece una vez que la célula ha muerto, lo cual pues, es más fácil de encontrar y además la teca puede incluso fosilizar, lo cual pues, también puede ayudarnos a la hora de hacer estudios paleoecológicos y paleontología, digamos. Entonces, a nivel ecológico, las amebas tecadas son consideradas especialistas, más que generalistas. Esto es que tienen unos nichos ecológicos relativamente estrechos, no toleran bien alteraciones ambientales bruscas o cambios ambientales, ellas están especializadas en un ambiente específico, concreto, y si las sacas de ahí realmente no se adaptan bien. También se reproducen de forma relativamente lenta para ser microorganismos y se dispersan también lentamente. No son buenos dispersores, con lo cual pues, no les es tan fácil colonizar nuevos ambientes como fueron las chacas en su día, que aparecieron debido a se formaron debido a la extracción de grava y luego pues, se fueron llenando de agua y esto sería el nuevo ambiente que estaba disponible para la colonización de organismos acuáticos que llegaran a él. Entonces las amebas acabarían llegando allí, pero no serían los primeros protistas que llegaran seguramente. En cualquier caso, las amebas tecadas son abundantes
y dentro de los ambientes en los cuales se pueden vivir, pues son abundantes y son importantísimas a nivel ecológico. Se encuentran tanto en ecosistemas acuáticos, principalmente de agua dulce, como también en musgos o hojarasca, siempre y cuando haya algo de humedad en ella. Entonces, dentro de estos ecosistemas son importantes predadores, lo cual hace que tengan un papel muy importante en el ciclo de nutrientes y también en el control de las poblaciones de otros microorganismos. Además, el hecho de que sean tan especializados y que solamente soporten un rango pequeño de condiciones ambientales, las puede convertir en buenos bioindicadores de las características ambientales del sitio, tanto a nivel de conservación como a nivel de características físico-químicas, etc. Pero para poder usarlas de esta manera, pues primero tenemos que conocer qué especies hay y las características de cada especie, qué rango de tolerancia tiene cada especie, ya que muchas de ellas todavía están desconocidas, sobre todo aquí en España hay mucho por hacer, y pues una vez que se sepa más sobre ellas, pues se puedan usar como bioindicadores o como indicadores del estado de conservación o del estado ambiental de un lugar. Entonces, el estudio de las amebias tecadas en el contexto de las charcas de los camorchos es interesante, ya que al tratarse de un paraje que tuvo un origen en parte artificial, ya que bueno, allí se estalla grava, que formó estos huecos que luego, pues cuando se abandonó la estación, se acabaron llenando de agua formando las charcas. Entonces era un ecosistema novel que tenía que ser colonizado. Luego, aparte, pues durante un tiempo pues tenía un gran impacto por estar cerca de la carretera, de núcleos urbanos, entonces había pues basura y estaba un poco degradado. Pero una vez que ya se protegió más, pues el estado de conservación ha mejorado mucho en los últimos años y se ha visto como ha habido inventores de fauna y flora que se ha visto como han ido colonizando y llegando al lugar y prosperando en él. Sin embargo, pues se sabe muy poco de la diversidad de protistas en general y pues de las amebias tecadas también. Entonces, nosotros fuimos a muestrear hace unos meses. Fue un muestreo muy preliminar realmente, pero pudimos observar diversas especies de amebias tecadas, como veis en las fotografías. Pues podemos mencionar las arcelas, que tienen la teca redondeada. También están las tiflugias, que son una de las que fabrican su teca con restos que encuentran en el ambiente, con granitos de arena, piedritas o caparazones de diatomeas. También encontramos la Escherichia, que tiene una concha muy particular. Entonces, pues sería interesante estudiar más a fondo la diversidad de estas amebas, de este grupo de organismos en las charcas, ver si varía de una charca a otra, ya que hay charcas que son permanentes y charcas que se secan en verano. Entonces, ver cuáles especies son capaces de formar quistes y soportar este secado y cuáles no. Y ver cómo varían las comunidades de protistas y de amebas tecadas en las distintas charcas, según las condiciones de las mismas. Entonces, sin duda, queda mucho por descubrir al respecto. Posiblemente haya especies nuevas por descubrir, tanto en estas charcas como en otras de la comunidad. Y realmente el estudio de los protistas queda mucho por descubrir. Os animo realmente a explorarlo porque es alucinante la cantidad de cosas que puedes observar si pones una gota de agua y de sedimento al microscopio. Y si os interesa saber más sobre el tema, especialmente sobre las amebias tecadas, pues os animo a explorar una página web que se llama arcela.nl, donde tiene información sobre amebias tecadas de todo el mundo, tiene muchas fotografías y un listado de especies y realmente pues es fascinante ver la cantidad de diversidad de formas que se ocultan a simple vista. Y nada, espero que os haya resultado interesante y hasta la próxima.